Mi nombre es Clarence Edward Monroe. Tengo 81 años y vivo solo en la casa que construí con mis propias manos en 1972, en una tranquila calle arbolada de Des Moines, Iowa. Fui maestro de escuela durante más de 40 años, principalmente de historia de Estados Unidos. Mis alumnos solían llamarme Señor Monroe, con ese tipo de respeto distante que desaparece en el momento en que uno se jubila. Mi esposa, Loretta, falleció hace 6 años mientras dormía. Fue una muerte suave, el tipo de muerte que todo hombre desea, y sin embargo, destrozó mi mundo de una manera que no había previsto. Ella era el punto de quietud en mi vida girando, la brújula que me mantuvo estable. Después de que se fue, la casa quedó en silencio. No el tipo de silencio que alivia, sino el que presiona desde los rincones como el polvo. Empecé a hablar con su fotografía todas las mañanas mientras tomábamos café. Se convirtió en mi ritual. Preparo una tetera como a ella le gustaba, oscura, con una pizca de canela, y me siento a la mesa de la cocina, con su foto apoyada junto al azucarero, y le cuento qué tiempo hace, cómo aguantan mis rodillas, qué pájaros se acercaron al comedero. Hay días en que casi puedo oírla tararear la radio o regañarme por olvidarme las pastillas, pero esos días son menos frecuentes ahora. El tiempo se estira, no en el gran sentido romántico de las epopeyas y los legados, sino en el lento y gris declive de los días que parecen todos iguales. Ya no salgo mucho de casa. Voy al supermercado una vez por semana, a la farmacia, a la ferretería cuando algo necesita arreglos, lo cual es a menudo, ya que esta casa, como yo, es vieja y terca. Tengo un vecino con el que hablo de vez en cuando, un viudo llamado Paul, que se queja sobre todo de su nuera y los precios del cable. El resto del tiempo, solo estoy yo, los libros desgastados en el estudio, el jardín que intento mantener vivo y los recuerdos que aparecen sin invitación. Mi hijo, Richard, y su esposa, Lindsay, viven a solo 25 minutos, pero rara vez los veo. Dicen que están ocupados con el trabajo, con los partidos de fútbol de las niñas y las recaudaciones de fondos del colegio. Les creo, en parte, pero también sé la otra parte, la que no dicen en voz alta, que los incomodo. Que ya estoy viejo, lento, y quizás un poco brusco. Lindsay me dijo una vez, con esa alegría suya, que es demasiado emocional para visitarlo a veces. Richard, mi único hijo, nunca fue un niño expresivo, incluso de pequeño. No quería cuentos para dormir, ni abrazos. Loretta solía decir que nació serio. Aún así, lo crié con honestidad, con un techo sobre su cabeza, comida en la mesa y una educación sobre la que pudiera construir una vida. Se convirtió en agente inmobiliario, uno de éxito, según los folletos que deja en mi buzón. Monroe Homes, integridad, confianza, familia. Nunca le pedí dinero. Ni una sola vez recurrí a él después de la muerte de Loretta. Tengo ahorros suficientes para mantener la casa a flote y para un funeral modesto cuando llegue mi hora. Incluso pagué por adelantado mi cremación el año pasado para evitarles problemas. Creía que lo había hecho todo bien. Me mantuve al margen. Mantuve mi independencia. No exigí nada. Y aún así, últimamente,
he empezado a sentir los temblores de algo frío bajo la superficie, una distancia, un reajuste. Empezaron a llamar más a menudo, pero siempre con un propósito, preguntando por mi testamento, por la casa. Papá, ¿estás seguro de que te sientes cómodo con todo el papeleo así? ¿Has pensado en simplificar las cosas? Sabes, con las leyes sucesorias y todo eso, a veces es más inteligente transferir la propiedad antes de que ocurra nada. El lenguaje era clínico, pero la implicación era clara. No les preocupaba mi comodidad. Estaban pensando en qué pasa después de que me vaya. O tal vez, si soy sincero, estaban pensando en qué pasa si deciden que ya no estoy en condiciones de gestionar mi vida. La cosa es que sé que a veces se me olvidan las palabras. Sé que arrastro los pies un poco más despacio. Pero no me he ido. Todavía no. Sigo aquí, pensando, leyendo, recordando. Loretta solía decir que la mayor crueldad de la edad no es el dolor ni la pérdida, sino la invisibilidad. Y tenía razón. Cuanto más viejo te haces, más gente te ignora. Creen ser amables cuando hablan más despacio, más alto, con ese tono que usas para las mascotas y los niños. Pero lo oigo. Oigo el tono cortante en sus voces cuando pido algo 2 veces. Veo la mirada que Richard le dirige a Lindsay cuando hablo de cómo eran las cosas antes. El suspiro, la impaciencia, la disposición a seguir adelante. Y ahora, tras meses de silencio, Richard y Lindsay de repente quieren hablar, cara a cara. Vendrán este sábado con unos documentos que creen que debería revisar. No es nada urgente, papá, dijo por teléfono. Solo algo para ayudarnos a todos a sentirnos un poco más seguros. Le pregunté si se trataba de la casa. Se rió, demasiado rápido. No te preocupes, dijo. Seguirás viviendo en ella. Ahí fue cuando empezó el miedo. No era un miedo fuerte. Se coló lentamente, como la niebla bajo una puerta. No quiero pensar mal de mi hijo. No quiero imaginar que mi propia sangre intente engañarme. Pero algo en la forma en que lo dijo, seguirás viviendo en ella, me revolvió el estómago. No pude dormir esa noche. Me senté en el estudio con la foto de Loretta y susurré. ¿Y si intentan quitármela? Esta casa es más que madera y clavos. Es el lugar donde criamos a nuestro hijo, donde Loretta horneaba pasteles y me regañaba por no arreglar las canaletas, donde reímos, peleamos y envejecimos juntos. Renunciar a ella. No, que me engañen para que renuncie a ella. Sería traicionar todo por lo que he trabajado, todo lo que he soportado. No sé qué están planeando, pero sí sé esto. No me iré sin hacer nada. No firmaré nada hasta saber exactamente qué es. Y quizás, solo quizás, le pida a alguien que me acompañe el sábado. No por protección, por la verdad. Porque si esto es lo que creo, voy a necesitar un testigo. He empezado a sentir los temblores de algo frío bajo la superficie. Una distancia, un reajuste. Empezaron a llamar más a menudo, pero siempre con un propósito, preguntando por mi testamento, por la casa. Papá, ¿estás seguro de que te sientes cómodo con todo el papeleo así? ¿Has pensado en simplificar las cosas? Sabes, con las leyes sucesorias y todo eso, a veces es más inteligente transferir la propiedad antes de que ocurra algo.
El lenguaje era clínico, pero la implicación era clara. No les preocupaba mi comodidad. Estaban pensando en qué pasa después de que me vaya. O tal vez, si soy sincera, estaban pensando en qué pasa si deciden que ya no estoy en condiciones de gestionar mi vida. La cosa es que sé que a veces olvido las palabras. Sé que arrastro los pies un poco más despacio. Pero no me he ido. Todavía no. Sigo aquí, pensando, leyendo, recordando. Loretta solía decir que la mayor crueldad de la edad no es el dolor ni la pérdida, sino la invisibilidad. Y tenía razón. Cuanto mayor te haces, más gente te ignora. Creen ser amables cuando hablan más despacio, más alto, con ese tono que usas para las mascotas y los niños. Pero lo oigo. Oigo el tono cortante en sus voces cuando pido algo 2 veces. Veo la mirada que Richard le lanza a Lindsay cuando hablo de cómo eran las cosas antes. El suspiro, la impaciencia, la disposición a seguir adelante. Y ahora, tras meses de silencio, Richard y Lindsay de repente quieren hablar cara a cara. Vendrán este sábado con unos documentos que creen que debería revisar. No es nada urgente, papá, dijo por teléfono. Solo algo, para que todos nos sintamos un poco más seguros. Le pregunté si se trataba de la casa. Se rió, demasiado rápido. No te preocupes, dijo. Seguirás viviendo en ella. Ahí fue cuando empezó el miedo. No era un miedo fuerte. Se coló lentamente, como la niebla bajo una puerta. No quiero pensar mal de mi hijo. No quiero imaginar que mi propia sangre intente engañarme. Pero algo en la forma en que lo dijo, seguirás viviendo en ella, me revolvió el estómago. No pude dormir esa noche. Me senté en el estudio con la foto de Loretta y susurré. ¿Y si intentan quitármela? Esta casa es más que madera y clavos. Es el lugar donde criamos a nuestro hijo, donde Loretta horneaba pasteles y me regañaba por no arreglar las canaletas, donde reímos, peleamos y envejecimos juntos. Renunciar a ella, no, que me engañen para que renuncie a ella, sería traicionar todo por lo que he trabajado, todo lo que he soportado. No sé qué están planeando, pero sí sé esto. No me iré en silencio. No firmaré nada hasta saber exactamente qué es. Y tal vez, solo tal vez, le pida a alguien que esté aquí conmigo el sábado. No por protección, por la verdad. Porque si esto es lo que pienso, voy a necesitar un testigo. He empezado a sentir los temblores de algo frío bajo la superficie. Una distancia, un reajuste. Empezaron a llamar más a menudo, pero siempre con un propósito, preguntando por mi testamento. Por la casa. Papá, ¿estás seguro de que te sientes cómodo con todo el papeleo así? ¿Has pensado en simplificar las cosas? Sabes, con las leyes sucesorias y todo eso, a veces es más inteligente transferir la propiedad antes de que ocurra algo. El lenguaje era clínico, pero la implicación era clara. No les preocupaba mi comodidad. Estaban pensando en qué pasa después de que me vaya. O tal vez, si soy sincera, estaban pensando en qué pasa si deciden que ya no estoy en condiciones de gestionar mi vida. La cosa es que sé que a veces olvido las palabras. Sé que arrastro los pies un poco más despacio, pero no me he ido. Todavía no. Sigo aquí, pensando, leyendo, recordando.
Loretta solía decir que la mayor crueldad de la edad no es el dolor ni la pérdida, sino la invisibilidad. Y tenía razón. Cuanto mayor te haces, más gente te ignora. Creen ser amables cuando hablan más despacio, más alto, con ese tono que usas para las mascotas y los niños. Pero lo oigo. Oigo el tono cortante en sus voces cuando pido algo 2 veces. Veo la mirada que Richard le lanza a Lindsay cuando hablo de cómo eran las cosas antes. El suspiro, la impaciencia, la disposición a seguir adelante. Y ahora, tras meses de silencio, Richard y Lindsay de repente quieren hablar, cara a cara. Vendrán este sábado con unos documentos que creen que debería revisar. No es nada urgente, papá, dijo por teléfono. Solo algo para que todos nos sintamos un poco más seguros. Le pregunté si se trataba de la casa. Se rió, demasiado rápido. No te preocupes, dijo. Seguirás viviendo en ella. Ahí fue cuando empezó el miedo. No era un miedo fuerte. Se coló lentamente, como la niebla bajo una puerta. No quiero pensar mal de mi hijo. No quiero imaginar que mi propia sangre intente engañarme, pero algo en la forma en que lo dijo, seguirás viviendo en ella, me revolvió el estómago. No pude dormir esa noche. Me senté en el estudio con la foto de Loretta y susurré, ¿y si intentan quitármela? Esta casa es más que madera y clavos. Es el lugar donde criamos a nuestro hijo, donde Loretta horneaba pasteles y me regañaba por no arreglar las canaletas, donde reímos, peleamos y envejecimos juntos. Renunciar a ella, no, que me engañen para que renuncie a ella, sería traicionar todo por lo que he trabajado, todo lo que he soportado. No sé qué están planeando, pero sí sé esto. No me iré en silencio, no firmaré nada hasta saber exactamente qué es. Y tal vez, solo tal vez, le pida a alguien que esté aquí conmigo el sábado. No por protección, por la verdad. Porque si esto es lo que pienso, voy a necesitar un testigo sobre la casa. Papá, ¿estás seguro de que te sientes cómodo con todo el papeleo así? ¿Has pensado en simplificar las cosas? Sabes, con las leyes sucesorias y todo eso, a veces es más inteligente transferir la propiedad antes de que pase nada. El lenguaje era superficial, pero la implicación era clara. No les preocupaba mi comodidad. Pensaban en qué pasaría después de que me fuera, o tal vez, si soy sincera, pensaban en qué pasaría si decidían que ya no estaba preparada para manejar mi vida. La cosa es que sé que a veces se me olvidan las palabras. Sé que arrastro los pies un poco más despacio. Pero no me he ido. Todavía no. Sigo aquí, pensando, leyendo, recordando. Loretta solía decir que la mayor crueldad de la edad no es el dolor ni la pérdida, sino la invisibilidad. Y tenía razón. Cuanto más viejo te haces, más gente te ignora. Creen que son amables cuando hablan más despacio, más alto, con ese tono que usas para las mascotas y los niños. Pero lo entiendo. Noto el tono cortante en sus voces cuando pido algo 2 veces. Veo la mirada que Richard le lanza a Lindsay cuando hablo de cómo eran las cosas antes. El suspiro, la impaciencia, la disposición a seguir adelante. Y ahora, tras meses de silencio, Richard y Lindsay de repente quieren hablar, cara a cara. Vendrán este sábado con unos documentos
que creen que debería revisar. No es nada urgente, papá. Dijo por teléfono. Solo algo para que todos nos sintamos un poco más seguros. Le pregunté si se trataba de la casa. Se rió. Demasiado rápido. No te preocupes, dijo. Seguirás viviendo en ella. Ahí fue cuando empezó el miedo. No era un miedo sonoro. Se coló lentamente, como la niebla bajo una puerta. No quiero pensar mal de mi hijo. No quiero imaginar que mi propia sangre intente engañarme. Pero algo en la forma en que lo dijo, seguirás viviendo en ella, me revolvió el estómago. No pude dormir esa noche. Me senté en el estudio con la foto de Loretta y susurré, ¿y si intentan quitármela? Esta casa es más que madera y clavos. Es el lugar donde criamos a nuestro hijo, donde Loretta horneaba pasteles y me regañaba por no arreglar las canaletas, donde reímos, peleamos y envejecimos juntos. Renunciar a ella, no, que me engañaran para que renunciara, sería traicionar todo por lo que he trabajado, todo lo que he soportado. No sé qué están planeando, pero sí sé esto. No me iré sin hacer nada. No firmaré nada hasta que sepa exactamente qué es. Y tal vez, solo tal vez, le pida a alguien que esté aquí conmigo el sábado. No por protección, por la verdad. Porque si esto es lo que creo que es, voy a necesitar un testigo sobre la casa. Papá, ¿estás seguro de que te sientes cómodo con todo el papeleo así? ¿Has pensado en simplificar las cosas? Sabes, con las leyes sucesorias y todo eso, a veces es más inteligente transferir la propiedad antes de que pase nada. El lenguaje era superficial, pero la implicación era clara. No les preocupaba mi comodidad. Pensaban en qué pasaría después de que me fuera. O tal vez, si soy sincera, pensaban en qué pasaría si decidían que ya no estaba preparada para manejar mi vida. La cosa es que sé que a veces se me olvidan las palabras. Sé que arrastro los pies un poco más despacio, pero no me he ido. Todavía no. Sigo aquí, pensando, leyendo, recordando. Loretta solía decir que la mayor crueldad de la edad no es el dolor ni la pérdida, sino la invisibilidad. Y tenía razón. Cuanto más viejo te haces, más gente te ignora. Creen que son amables cuando hablan más despacio, más alto, con ese tono que usas para las mascotas y los niños. Pero lo entiendo. Noto el tono cortante en sus voces cuando pido algo 2 veces. Veo la mirada que Richard le lanza a Lindsay cuando hablo de cómo eran las cosas antes. El suspiro, la impaciencia, la disposición a seguir adelante. Y ahora, tras meses de silencio, Richard y Lindsay de repente quieren hablar cara a cara. Vendrán este sábado con unos documentos que creen que debería revisar. No es nada urgente, papá, dijo por teléfono. Solo algo para que todos nos sintamos un poco más seguros. Le pregunté si se trataba de la casa. Se rió, demasiado rápido. No te preocupes, dijo. Seguirás viviendo en ella. Ahí fue cuando empezó el miedo. No era un miedo sonoro. Se coló lentamente, como la niebla bajo una puerta. No quiero pensar mal de mi hijo. No quiero imaginar que mi propia sangre intente engañarme, pero algo en la forma en que lo dijo, seguirás viviendo en ella, me revolvió el estómago.
No pude dormir esa noche. Me senté en el estudio con la foto de Loretta y susurré: ¿y si intentan quitármela? Esta casa es más que madera y clavos. Es el lugar donde criamos a nuestro hijo, donde Loretta horneaba pasteles y me regañaba por no arreglar las canaletas, donde reímos, peleamos y envejecimos juntos. Renunciar a ella. No, que me engañaran para que renunciara. Sería traicionar todo por lo que he trabajado, todo lo que he soportado. No sé qué están planeando, pero sí sé esto: no me iré sin hacer nada. No firmaré nada hasta que sepa exactamente qué es. Y tal vez, solo tal vez, le pida a alguien que esté aquí conmigo el sábado. No por protección, por la verdad. Porque si esto es lo que creo que es, voy a necesitar un testigo. Estaban pensando en qué pasa después de que me vaya. O tal vez, si soy sincera, estaban pensando en qué pasa si deciden que ya no estoy preparada para manejar mi vida. La cosa es que sé que a veces olvido las palabras. Sé que arrastro los pies un poco más despacio. Pero no me he ido. Todavía no. Sigo aquí, pensando, leyendo, recordando. Loretta solía decir que la mayor crueldad de la edad no es el dolor ni la pérdida, sino la invisibilidad. Y tenía razón. Cuanto más viejo te haces, más gente te mira a través de ti. Creen que son amables cuando hablan más despacio, más alto, con ese tono que usas para las mascotas y los niños. Pero lo oigo. Oigo el filo en sus voces cuando pido algo 2 veces. Veo la mirada que Richard le da a Lindsay cuando hablo de cómo solían ser las cosas. El suspiro, la impaciencia, la disposición a seguir adelante. Y ahora, después de meses de silencio, Richard y Lindsay de repente quieren hablar, cara a cara. Vendrán este sábado con unos documentos que creen que debería revisar. No es nada urgente, papá, dijo por teléfono. Solo algo para ayudarnos a todos a sentirnos un poco más seguros. Le pregunté si era por la casa. Se rió, demasiado rápido. No te preocupes, dijo. Seguirás viviendo en ella. Ahí fue cuando empezó el miedo. No era un miedo fuerte. Se coló lentamente, como la niebla bajo una puerta. No quiero pensar mal de mi hijo. No quiero imaginar que mi propia sangre intente engañarme. Pero algo en la forma en que lo dijo, seguirás viviendo en ella, me revolvió el estómago. No pude dormir esa noche. Me senté en el estudio con la foto de Loretta y susurré: ¿y si intentan quitármela? Esta casa es más que madera y clavos. Es el lugar donde criamos a nuestro hijo, donde Loretta horneaba pasteles y me regañaba por no arreglar las canaletas, donde reímos, peleamos y envejecimos juntos. Renunciar a ello, no, dejarse engañar para que lo haga, sería traicionar todo por lo que he trabajado, todo lo que he soportado. No sé qué planean, pero sí sé esto: no me iré sin hacer nada. No firmaré nada hasta saber exactamente qué es. Y tal vez, solo tal vez, le pida a alguien que esté aquí conmigo el sábado. No por protección, por la verdad. Porque si esto es lo que creo que es, voy a necesitar un testigo. Estaban pensando en qué pasa después de que me vaya. O tal vez, si soy sincera, estaban pensando en qué pasa si deciden que ya no estoy preparada para manejar mi vida. La cosa es que sé que a veces olvido las palabras, sé que arrastro los pies un poco más despacio, pero no me he ido, todavía no. Sigo aquí, pensando, leyendo, recordando.
Loretta solía decir que la mayor crueldad de la edad no es el dolor ni la pérdida, sino la invisibilidad. Y tenía razón. Cuanto más viejo te haces, más gente te mira a través de ti. Creen que son amables cuando hablan más despacio, más alto, con ese tono que usas para las mascotas y los niños. Pero lo oigo. Oigo el filo en sus voces cuando pido algo 2 veces. Veo la mirada que Richard le da a Lindsay cuando hablo de cómo solían ser las cosas. El suspiro, la impaciencia, la disposición a seguir adelante. Y ahora, después de meses de silencio, Richard y Lindsay de repente quieren hablar, cara a cara. Vendrán este sábado con unos documentos que creen que debería revisar. No es nada urgente, papá, dijo por teléfono. Solo algo para ayudarnos a todos a sentirnos un poco más seguros. Le pregunté si era por la casa. Se rió, demasiado rápido. No te preocupes, dijo. Seguirás viviendo en ella. Ahí fue cuando empezó el miedo. No era un miedo fuerte. Se coló lentamente, como la niebla bajo una puerta. No quiero pensar mal de mi hijo. No quiero imaginar que mi propia sangre intente engañarme. Pero algo en la forma en que lo dijo, seguirás viviendo en ella, me revolvió el estómago. No pude dormir esa noche. Me senté en el estudio con la foto de Loretta y susurré. ¿Y si intentan quitármela? Esta casa es más que madera y clavos. Es el lugar donde criamos a nuestro hijo, donde Loretta horneaba pasteles y me regañaba por no arreglar las canaletas, donde reímos, peleamos y envejecimos juntos. Renunciar a ello, no, dejarse engañar para que lo haga, sería traicionar todo por lo que he trabajado, todo lo que he soportado. No sé qué planean, pero sí sé esto. No me iré sin hacer nada. No firmaré nada hasta saber exactamente qué es. Y tal vez, solo tal vez, le pida a alguien que esté aquí conmigo el sábado. No por protección, por la verdad. Porque si esto es lo que creo que es, voy a necesitar un testigo. Veo la mirada que Richard le lanza a Lindsay cuando hablo de cómo eran las cosas antes. El suspiro, la impaciencia, la disposición a seguir adelante. Y ahora, tras meses de silencio, Richard y Lindsay de repente quieren hablar, cara a cara. Vendrán este sábado con unos documentos que creen que debería revisar. No es nada urgente, papá, dijo por teléfono. Solo algo para que todos nos sintamos un poco más seguros. Le pregunté si se trataba de la casa. Se rió, demasiado rápido. No te preocupes, dijo. Seguirás viviendo en ella. Ahí fue cuando empezó el miedo. No era un miedo ruidoso. Se coló lentamente, como la niebla bajo una puerta. No quiero pensar mal de mi hijo. No quiero imaginar que mi propia sangre intente engañarme, pero algo en la forma en que lo dijo, seguirás viviendo en ella, me revolvió el estómago. No pude dormir esa noche. Me senté en el estudio con la foto de Loretta y susurré, ¿y si intentan quitármela? Esta casa es más que madera y clavos. Es el lugar donde criamos a nuestro hijo, donde Loretta horneaba pasteles y me regañaba por no arreglar las canaletas, donde reímos, peleamos y envejecimos juntos. Renunciar a ella, no, que me engañaran para que renunciara, sería traicionar todo por lo que he trabajado, todo lo que he soportado. No sé qué están planeando, pero sí sé esto. No me iré en silencio.
No firmaré nada hasta que sepa exactamente qué es. Y tal vez, solo tal vez, le pida a alguien que esté aquí conmigo el sábado. No por protección, por la verdad. Porque si esto es lo que creo que es, voy a necesitar un testigo. Veo la mirada que Richard le lanza a Lindsay cuando hablo de cómo eran las cosas antes. El suspiro, la impaciencia, la disposición a seguir adelante. Y ahora, tras meses de silencio, Richard y Lindsay de repente quieren hablar, cara a cara. Vendrán este sábado con unos documentos que creen que debería revisar. No es nada urgente, papá, dijo por teléfono. Solo algo para que todos nos sintamos un poco más seguros. Le pregunté si se trataba de la casa. Se rió, demasiado rápido. No te preocupes, dijo. Seguirás viviendo en ella. Ahí fue cuando empezó el miedo. No era un miedo ruidoso. Se coló lentamente, como la niebla bajo una puerta. No quiero pensar mal de mi hijo. No quiero imaginar que mi propia sangre intente engañarme. Pero algo en la forma en que lo dijo, seguirás viviendo en ella, me revolvió el estómago. No pude dormir esa noche. Me senté en el estudio con la foto de Loretta y susurré. ¿Y si intentan quitármela? Esta casa es más que madera y clavos. Es el lugar donde criamos a nuestro hijo, donde Loretta horneaba pasteles y me regañaba por no arreglar las canaletas, donde reímos, peleamos y envejecimos juntos. Renunciar a ella, no, que me engañaran para que renunciara, sería traicionar todo por lo que he trabajado, todo lo que he soportado. No sé qué están planeando, pero sí sé esto. No me iré en silencio. No firmaré nada hasta que sepa exactamente qué es, y tal vez, solo tal vez, le pida a alguien que esté aquí conmigo el sábado. No por protección, por la verdad. Porque si esto es lo que creo que es, voy a necesitar un testigo. Quizás le pida a alguien que me acompañe el sábado. No por protección, sino por la verdad. Porque si esto es lo que creo, necesitaré un testigo. Quizás le pida a alguien que me acompañe el sábado. No por protección, sino por la verdad. Porque si esto es lo que creo, necesitaré un testigo. Llegaron tarde por la mañana, justo cuando el sol de septiembre empezaba a calentar el columpio del porche donde me había estado dormitando, con un libro abierto sobre el pecho. Había estado despierta desde las 5. Los nervios me impedían dormir, y me había puesto mi mejor camisa, la que Loretta solía planchar justo antes del servicio dominical. Incluso me recorté la barba, limpié los cristales de todos los portarretratos de la sala y coloqué los posavasos buenos. Ridículo, lo sé, pero una parte de mí esperaba que no fuera eso lo que temía, que tal vez, solo tal vez, solo estuvieran de visita, solo hablando, solo recordando que tenían un padre. Pero en el momento en que su todoterreno plateado entró en la entrada y vi a Richard con su blazer azul marino a medida, y a Lindsay con su elegante blusa blanca y su funda para tableta, supe que no era una visita social. Parecían empresarios que venían a hacer una presentación, no un yerno y una nuera visitando a un anciano solitario. Richard apenas echó un vistazo a las caléndulas que acababa de regar en el sendero. Solía ayudarme a plantarlas cada primavera. Ahora, sin darse cuenta,
Pasó por encima de una pala que había dejado junto al porche. Lindsay sonrió de oreja a oreja y dijo: «Clarence, mírate, te ves bien», y se inclinó para darme un beso al aire que nunca llegó a rozar mi mejilla. Asentí. Me hice a un lado y los dejé entrar en mi casa. Richard se movió como si fuera el dueño del lugar. Fue directo al comedor y dejó su carpeta de cuero marrón como si fuera el mazo de un subastador. «Papá», dijo con voz enérgica, «esto no llevará mucho tiempo. Solo un par de cosas que nos gustaría repasar contigo. Eso es todo». Me quedé detrás de la silla donde solía sentarse Loretta, con las manos agarradas al respaldo, y pregunté sin rodeos: «¿Se trata de la casa?». Lindsay intercambió una mirada con Richard, y luego me dedicó esa media sonrisa condescendiente que la gente reserva para los ancianos que hacen preguntas inoportunas. «Solo es cuestión de aclarar las cosas, papá», dijo Richard. «Es para tu protección, en realidad. Hemos estado buscando maneras de evitar complicaciones, fiscales y legales, cuando llegue el momento». No respondí. Observé cómo Lindsay sacaba un paquete de papeles, cuidadosamente sujetados con un clip, y comenzaba a colocarlos sobre la mesa. «Se llama escritura de transferencia por muerte», dijo, tocando un encabezado. «Totalmente legal, totalmente estándar. Sigues siendo el propietario, y cuando llegue el momento, sin sucesión, sin desorden, solo una transición limpia y eficiente». No dije nada. Ella continuó: «Seguirías viviendo aquí, por supuesto. Nada cambiaría en tu día a día. Pero, técnicamente, el título pasaría directamente a Richard, lo que facilita mucho las cosas para todos. Nos estarías haciendo un gran favor a todos». Pregunté: «¿Hay prisa?». Richard negó con la cabeza rápidamente. «No, en absoluto. Pero pensamos que era mejor hacer esto mientras todo estuviera en orden. Ya sabes, mientras aún estuvieras alerta». La forma en que lo dijo, como un reloj en marcha, me hizo estremecer. Cogí la primera hoja y empecé a leer, lenta y metódicamente. Lindsay se aclaró la garganta. «No te preocupes por la jerga legal, Clarence. Es un cliché. Nuestro abogado lo revisó todo». «Me gustaría que alguien de los míos también lo revisara», dije. Fue entonces cuando el tono de Richard cambió. «Papá, no es que te estemos pidiendo que renuncies a tus derechos. Es solo una formalidad. Y tú no estás precisamente... Bueno, tú mismo has dicho que el papeleo te estresa. Pensamos que te ayudaríamos con eso». Miré a mi hijo, mi único hijo, y en su rostro no vi preocupación ni paciencia, sino cálculo. No estaba pidiendo, estaba insistiendo, con cuidado, con educación, pero insistiendo al fin y al cabo. Y detrás de sus palabras estaba la inequívoca suposición, que estaba resbalando, desvaneciéndose, demasiado vieja para notar una trampa, aunque estuviera tendida a la luz del día. Fue entonces cuando lo supe. Esto no era para mi beneficio. Esto no era protección. Esto fue posicionamiento. Aún así, mantuve la voz serena. «No voy a firmar nada hoy». Lindsay parpadeó sorprendida. «Pero Clarence, ya está parcialmente notariado. Nuestro notario atestiguó la firma de Richard. Ahora solo falta la tuya». Lo dejé reposar un momento. «¿Ya firmaste?». Richard asintió. «Sí, para agilizar las cosas.
Es habitual. Pero, repito, sin presiones. Solo queríamos repasarlo contigo. Sentí que me subía la sangre a la cara, no por la ira todavía, sino por la profunda traición de ser manipulada así en mi propia casa. Dije que no voy a firmar hoy. Los labios de Lindsay se apretaron en una fina línea. Richard volvió a juntar los papeles en una pila ordenada, esta vez más despacio. De acuerdo. Si quieres tomarte un tiempo, no hay problema. Pero, papá, esperamos de verdad que comprendas que esto es lo mejor para todos. No querrás que esta casa se atasque en los tribunales cuando llegue el momento. Es un legado. Queremos preservarlo. ¿Quieres decir que quieres controlar eso? Dije, no en voz alta, pero sí con claridad. Se quedaron otros 10 minutos, charlando de cosas sin importancia. Cómo les iba a las chicas en la escuela. Cómo estaba cambiando el mercado inmobiliario. Pero apenas los oí. Ya estaba pensando en el futuro, repasando nombres en mi mente, recordando que Terry Hopkins, uno de mis antiguos alumnos de la clase del 83, se había graduado en Derecho. Me había enviado una tarjeta de Navidad del año pasado con el logo de su bufete grabado en dorado. Todavía la tenía guardada en el cajón junto al teléfono. Cuando por fin se fueron, Lindsay dijo, «Nos vemos la semana que viene, Clarence. Avísanos si tienes alguna pregunta». Richard se inclinó, me dio una palmadita en el hombro y dijo, «Piénsalo, papá. Es la decisión más inteligente». Asentí. Los vi caminar hacia su coche y, en cuanto la puerta se cerró tras mí, la cerré con llave. Me quedé allí de pie en silencio un buen rato. Luego fui al cajón, saqué la tarjeta y me quedé mirando el número. Loretta me dijo una vez, «La confianza no se rompe de golpe. Se desmorona en rincones que no ves hasta que se derrumba el techo». No iba a dejar que se derrumbara el techo, no esta vez. A la mañana siguiente, llamé al número de la tarjeta de Terry Hopkins, su asistente. Una mujer de voz vivaz llamada Helen contestó y recordó mi nombre al instante. «Oh, señor Monroe, el señor Hopkins habla mucho de usted. Dijo que fue el profesor más duro que tuvo». Reí débilmente, halagada, pero cansada. Le expliqué brevemente que necesitaba consejos sobre un asunto legal relacionado con mi casa y cierta presión familiar. Helen no hizo preguntas innecesarias. Me programó una cita para esa tarde. Me puse el abrigo, el del forro deshilachado que Loretta solía remendar, y tomé el autobús de las 11:10 al centro. La ciudad no había cambiado mucho, pero de alguna manera las aceras se sentían más empinadas, la gente más rápida. El aire frío me atravesaba las mangas con más fuerza. Terry me recibió en el vestíbulo de su edificio de oficinas, ahora canoso, con un traje de 3 piezas, pero aún con la misma energía nerviosa infantil que recordaba de cuando solía inquietarse durante los exámenes de historia. Hablamos 1 minuto de los viejos tiempos. Mencionó mi lección sobre el discurso de Gettysburg y cómo había cambiado mi forma de pensar sobre la dignidad antes de ponernos manos a la obra. Le entregué los papeles que Richard y Lindsay habían dejado y le conté lo que decían. Terry los hojeó, con el rostro tenso con cada página. «Clarence, esto no es una escritura de transferencia por fallecimiento. Es una transferencia de cesión completa. Si firmas esto, renuncias a
todo derecho legal sobre la casa. Ya no serás dueño de nada. Pertenecerá únicamente a tu hijo. No tendrás derecho a permanecer aquí, a menos que lo permitan por escrito. E incluso eso puede ser revocado. Me recosté en la silla, agarrando los reposabrazos con las manos. La habitación pareció inclinarse ligeramente, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Pero me dijeron, mintieron, dijo Terry sin rodeos. Asumieron que no lo leerías con atención. De cualquier manera, no es un error. Esto es intencional. Están tratando de engañarte para que renuncies a tu hogar. Durante un largo rato, no dije nada. Miré por la ventana al cielo gris, los tejados cubiertos de hojas tempranas, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era exactamente rabia, todavía no, sino una indignación profunda y fría que se instaló en mis huesos como el invierno. ¿Qué puedo hacer?, pregunté finalmente. Terry se inclinó hacia adelante. Primero, no firmes nada más. Segundo, mantén esos documentos a salvo. Tercero, permíteme documentar todo lo que me has dicho hasta ahora. Y cuarto, si estás dispuesto, me gustaría estar presente la próxima vez que intenten algo así, como tu testigo legal. Acepté sin dudarlo. Algo había cambiado. Ya no tenía miedo. Estaba concentrado. Durante los días siguientes, empecé a notar otras cosas, pequeñas pero agudas. Richard llamaba todas las noches, preguntándome cómo estaba, recordándome los documentos importantes, repitiendo la frase «es solo una formalidad», con tanta frecuencia que parecía ensayada. Lindsay me envió una caja de batidos de proteínas y vitaminas para ayudarte a mantenerte fuerte, Clarence, junto con un pastillero digital programado con alarmas. Al principio, pensé que era solo más condescendencia. Luego, me di cuenta de que no eran regalos, eran accesorios, herramientas para una narrativa que intentaban construir. Un anciano indefenso, con problemas mentales, deteriorándose físicamente, aferrándose a una propiedad que ya no podía administrar. Empecé a sentirme vigilado. Una tarde, una trabajadora social apareció sin avisar. Una mujer de unos 40 años, demasiado alegre, que dijo que solo venía a ver cómo estaba, porque había recibido una llamada expresando su preocupación por un residente mayor que posiblemente estaba en declive. La invité a pasar, le serví café y respondí a todas sus preguntas con calma y claridad. Cuando se fue, parecía un poco avergonzada. «Parece bastante astuto, señor Monroe». Asentí. Lo suficientemente astuto como para saber cuándo alguien quiere que me vaya de mi propia casa. Esa noche, volví a llamar a Terry y se lo conté todo. No se sorprendió. «Están preparando el terreno», dijo. «Intentan establecer antecedentes. Si pueden demostrar que usted es mentalmente incapaz, pueden solicitar al tribunal que asuma la tutela. Una vez hecho esto, pueden hacer lo que quieran con sus bienes. Esto no es solo codicia, es estratégico». Esa misma semana, Richard y Lindsay regresaron sin invitación. Trajeron comida para llevar, comida tailandesa que saben que no puedo digerir, y sonrisas falsas. «Pensamos que estaría bien cenar un rato juntos, solo los tres», dijo Lindsay, abriendo recipientes, con la mirada recorriendo la sala, como si estuviera haciendo un inventario de los muebles. Seguí la corriente.
Incluso fingí olvidar el nombre del plato que me encantaba, solo para ver qué tan rápido se abalanzaban. Efectivamente, Richard se inclinó y asintió con compasión. «No pasa nada, papá. Todos tenemos esos momentos. No hay de qué preocuparse». Después de cenar, sacó un nuevo documento, supuestamente simplificado, con más cláusulas de protección. Pregunté si su abogado lo había preparado. Lindsay dijo que sí. Pero podemos explicarlo. Es muy básico. Sonreí. Me gustaría que mi abogado le echara un vistazo. Se pusieron rígidos. ¿Quién? Zrenia preguntó Richard. Terry Hopkins, dije. ¿Lo recuerdas? Lo conociste una vez cuando era solo un adolescente. Ahora es abogado. Muy perspicaz. Hubo una pausa, de esas que zumban con una electricidad oculta. «Por supuesto», dijo Richard finalmente, con la voz tensa. «No sabíamos que habías hablado con alguien». «Bueno», dije, levantándome de la mesa, «es una decisión importante, ¿verdad?» No querría firmar la venta de la casa que construí sin entender cada palabra. Lindsay empezó a recoger las cajas de comida para llevar en silencio, con los labios apretados. Richard también se levantó, no sin antes decir: «Papá, sabes que solo intentamos ayudarte. Todo esto es para tu protección. Y te lo agradezco», dije. «Así que estoy seguro de que lo entenderás si yo también me protejo». Cerré la puerta tras ellos y la cerré con llave. Más tarde esa noche noté que habían revuelto un cajón de mi estudio, el mismo donde guardo la escritura, el testamento y mis chequeras viejas. No se llevaron nada, pero revolvieron las cosas. No dormí. Me senté en mi silla junto a la chimenea hasta las primeras luces del amanecer. Algo había comenzado, y no iba a parar hasta que yo lo terminara. Era el segundo domingo de octubre, cuando la ilusión se desvaneció de golpe. El aire había empezado a cambiar. Ese frío inconfundible se colaba por los marcos de las ventanas, recordándome que debía sacar las contraventanas del sótano. Acababa de regresar de un paseo corto. Mi ritual matutino, desde el fallecimiento de Loretta, una vuelta lenta alrededor de la manzana, que daba a mis rodillas un motivo de queja y a mis pulmones una breve conversación con el aire fresco. Cuando encontré una carta certificada en el buzón, era de una consulta médica que nunca había visitado. Un tal doctor Stanton, de Glenridge Neurological Associates, dirigida directamente a mí, pero con una extraña frase debajo: «a petición del representante familiar». Me temblaron las manos incluso antes de abrirla. Dentro, un resumen impreso de la evaluación. Decía que me había sometido recientemente a una evaluación cognitiva preliminar, que sugería un deterioro cognitivo leve compatible con demencia de inicio temprano, y recomendaba una evaluación de tutela en beneficio de la atención y seguridad a largo plazo del paciente. Me senté en los escalones de la entrada y volví a leer la carta. Y otra vez se me secó la boca. No había ido a ninguna clínica de ese tipo. No había hablado con ningún médico llamado Stanton. Esto era un invento, una mentira descarada. Y alguien con mi apellido, había hecho oficial esa mentira. Llamé a Terry inmediatamente. Me pidió que escaneara y enviara la carta por correo electrónico.
lo cual hice después de manipular torpemente la vieja y polvorienta impresora, que Loretta una vez insistió en guardar por si acaso. 20 minutos después, me devolvió la llamada, con voz tensa y deliberada. «Se están moviendo rápido», dijo. «Este es un intento orquestado para establecer que no estás mentalmente capacitado para manejar tus asuntos. Esta evaluación se envió sin tu conocimiento, lo cual es poco ético, por no decir directamente ilegal. Pero aquí está el verdadero problema. Este doctor, Stanton, es un viejo amigo de la Universidad de Lindsay. Su nombre apareció en LinkedIn, enterrado en las profundidades de sus contactos. Es un favor en red. Sentí que una llama comenzaba a subirme por la espalda. La traición había pasado de pasiva a táctica. Esto no era negligencia. Esto era guerra. No estaban esperando a que muriera. Estaban construyendo las bases legales para borrarme, mientras aún estuviera vivo. Terry nos aconsejó que nos anticipáramos a cualquier trámite legal, exigiendo un examen médico independiente, realizado por peritos certificados por el tribunal. Él ya había redactado la documentación. Me sometería a una evaluación completa, neurológica, psicológica y cognitiva. La aprobarás, dijo, y una vez que lo hagas, podemos presentarla para bloquear cualquier petición que intenten presentar. Pero Clarence, tienes que estar preparado. Van a intensificar la situación. Aún no saben que has visto esta carta. Eso nos da una ligera ventaja. No los confrontes todavía. Pero esperar no fue fácil. Cada rincón de la casa empezó a sentirse como si estuviera bajo vigilancia. Metí la escritura y mi pasaporte en una caja fuerte y la guardé en el garaje debajo del calentador de agua, por si acaso. Empecé a llevar un bloc de notas en el bolsillo de la camisa donde documentaba cada llamada, cada mensaje, cada incidente extraño. También empecé a grabar conversaciones telefónicas. Legalmente, Iowa es un estado de consentimiento unipartidista, y fue durante una de estas llamadas, una rutinaria solo para comprobar cómo está, de Richard, que lo grabé. Me preguntó, casualmente, si me sentía aturdida últimamente. Le dije que no. Entonces dijo, «Sabes, a veces es difícil saber cuándo empieza». Lindsay dice que parecías estar raro la última vez que fuimos. Solo pequeños detalles. Te repetías. Olvidaste tus pastillas. O sea, nada grave. Pero nos preocupamos, ¿sabes? Y dije con mucho cuidado. Sí, recuerdo esa visita. Recuerdo que me pediste que firmara algo. Recuerdo a Lindsay tomando fotos del botiquín. Hubo una pausa. Un instante de silencio. Luego, con una brusquedad inusual, dijo, «Bueno, es mejor tener medidas de seguridad antes de que las cosas empeoren». Esa noche, volví a poner la grabación 5 veces. Su voz, suave, calculadora, sonaba tan extraña. Este era mi hijo, mi único hijo, y hablaba de mí como si fuera un paciente en un centro, como si ya estuviera en otro lugar. Ya me habían enterrado mentalmente. Al día siguiente, me sometí a la evaluación certificada por el tribunal. 3 especialistas distintos durante 5 horas. Todos amables, minuciosos y visiblemente sorprendidos cuando recité fechas. Resolví patrones y reconstruí secuencias de memoria.
Incluso le conté detalles sobre la crisis de los misiles de Cuba a uno de ellos, solo para demostrar que no solo era agudo, sino que seguía siendo el hombre que una vez enseñó historia estadounidense, sin apuntes. 2 días después, Terry me llamó con los resultados. Aprobaste con honores. Los 3 firmaron declaraciones juradas de plena capacidad. Las presentaremos de inmediato. Sentí algo dentro de mí firme. El suelo bajo mis pies volvió a sentirse firme, pero el alivio fue breve, porque ahora sabía la profundidad de lo que Richard y Lindsay estaban dispuestos a hacer. Ya habían escrito el obituario de mi competencia. No iban a detenerse, y ahora iban a descubrir que yo tampoco lo haría. La semana posterior a la presentación de mi evaluación cognitiva marcó el comienzo de un nuevo tipo de silencio en mi vida. No la quietud natural de la casa de un viudo, sino el silencio agudo y zumbante de quienes han sido descubiertos en una mentira y se esconden tras la cortina. No supe nada de Richard ni de Lindsay durante 5 días, ni llamadas, ni visitas, ni siquiera uno de los correos electrónicos superficiales y fingidos de Lindsay. Era inquietante, como si hubieran hecho una pausa, recalculando su estrategia, o tal vez esperando que yo llamara primero y me explicara, que ofreciera un compromiso razonable, como quien se da cuenta de que se resiste a lo inevitable. Pero no llamé. Permanecí quieto y alerta, como un animal que sabe que un depredador no se ha ido lejos, solo se ha perdido de vista. Al 6.º día, recibí un sobre deslizado por la puerta principal. No enviado por correo, ni entregado, simplemente dejado allí silenciosamente en algún momento de la noche. Dentro había otro conjunto de documentos, esta vez titulados Autorización de apoyo médico y seguridad de la propiedad, que reconocí de inmediato como un intento velado de otorgar un poder notarial. Junto a ellos había una breve nota manuscrita de Richard. Papá, estamos muy preocupados. Esto es solo para ayudarte. Por favor, no lo hagas más difícil de lo necesario. R. Ningún saludo. Ninguna calidez. Solo una advertencia disfrazada de preocupación. Ese fue el momento en que supe que no se estaban retirando. Se estaban reposicionando. Terry revisó los documentos y confirmó mi sospecha. Esto les permitiría tomar decisiones financieras y médicas en tu nombre. Es una tutela encubierta. Si firmas esto, Clarence, serán dueños de tu futuro. Pueden vender tu casa, mudarte a una residencia asistida, administrar tus cuentas bancarias, todo. Es un bozal legal. Le pregunté si debíamos responder. Todavía no, dijo. Deja que muestren sus cartas completamente. Ya has bloqueado su primera estrategia. Ahora están impulsando la segunda. Pero si retenemos, recopilamos y documentamos, estaremos en posición de revertir la presión. Pero tienes que mantener los ojos abiertos. Asentí, pero por dentro ya estaba en otro lugar, dentro de cada conversación, cada mirada que había pasado por alto durante el último año, leyéndolo todo con nueva claridad. Los puntos comenzaron a conectarse en patrones oscuros. La forma en que Richard había insistido en configurar la banca en línea para mí, diciendo, «Es más fácil para mí ayudarte de esta manera». La forma en que Lindsay me había pedido guardar documentos en mi ático para su custodia, y cómo, desde entonces,
Siempre tenía alguna excusa para acceder a ello sola cuando me visitaba. Los comentarios sobre lo grande que era la casa, lo difícil que debía ser mantenerla. La erosión gradual de mi autonomía disfrazada de amabilidad. Y vi, con una certeza desgarradora, que esto no había empezado de repente. Se había ido formando durante años, silenciosamente, como el moho tras una pared. Unos días después, mi teléfono fijo sonó a una hora inusual, las 8:47 de la noche. La voz de Richard era grave y urgente. «Papá, no sé por qué eres tan terco. Lindsay y yo solo queremos ayudar. Estás haciendo las cosas innecesariamente difíciles. Esta paranoia no es tuya», le dije, con calma, que había pasado la evaluación cognitiva certificada por el tribunal y que sus intentos de que me declararan incompetente estaban registrados. Hubo un largo silencio en la línea. «Contrataste a un abogado». Logró finalmente. «¿De verdad crees que necesitas protección legal de tu propio hijo?». Respondí. «Sí, sí, la creo». Bajó la voz, más baja ahora, pero más fría. «Estás cometiendo un error. Crees que esto es fuerza, pero es solo orgullo. Y el orgullo te dejará en paz, Clarence. Cuando necesites ayuda, no habrá nadie». Luego, colgó. Esa noche, me senté junto a la ventana con la foto de Loretta, igual que después de su funeral, pero esta vez no sentí dolor, sentí claridad y, bajo ella, determinación. No iba a esperar a que lo intentaran de nuevo. Iba a dar el siguiente paso. Terry y yo empezamos a preparar la revocación formal de todas las cuentas financieras, compartidas y permisos de acceso. Tenía una cuenta conjunta, que había estado prácticamente inactiva, una reliquia de cuando Richard estaba en la universidad, y la había usado para depositar el dinero de la matrícula. Nunca la cerré. ¿Por qué iba a hacerlo? Había sido más fácil mantenerla activa, y además, rara vez tenía más de unos pocos cientos de dólares. Pero cuando la revisamos, descubrimos que, en los últimos 6 meses, Richard había transferido más de $12,000 a través de esa cuenta, dinero que había pasado por mis ahorros sin mi conocimiento. «Ha estado moviendo dinero a través de ti para que pareciera un regalo», dijo Terry. «Si investigamos más, quizá encontremos más». Firmé los documentos de cierre esa misma tarde y trasladé los fondos restantes a una cuenta privada bajo mi control exclusivo. También modifiqué mi testamento, cerrando mi patrimonio y nombrando a Terry albacea legal, eliminando así la facultad discrecional de Richard. Fue una decisión brutal, una decisión que ningún padre debería verse obligado a tomar. Pero tenía que hacerlo. Ya no podía asumir que la sangre era un vínculo. No cuando se había usado para cortar tan profundamente. Entonces llegó la visita. Una sorpresa, como siempre. Acababa de regresar de una cita médica de seguimiento cuando vi su auto en la entrada. Ya estaban en el porche. Richard parecía demacrado, mayor, como si el esfuerzo por ocultarlo hubiera empezado a notarse. Lindsay, sin embargo, parecía alerta, con los ojos entrecerrados, los labios apretados, como si estuviera negociando. «Tenemos que hablar», dijo Richard sin saludar. Los dejé entrar, pero no les ofrecí café. Lindsay se sentó y comenzó sin formalidades. «Entendemos que han estado consultando con un abogado»,
Es su derecho, pero también es increíblemente hiriente. Sentimos que nos están acusando de algo terrible. Respondí. Falsificaste una evaluación médica. Intentaste mover dinero sin mi consentimiento. Me presentaste documentos que me quitarían la propiedad de esta casa. Dime, Lindsay, ¿qué estoy malinterpretando exactamente? Se estremeció, pero solo un poco. Intentábamos protegerte. Has estado confundida. Olvidaste tus medicamentos. Metí la mano en el cajón y puse delante de ella una transcripción impresa de la evaluación certificada por el tribunal. El tribunal no está de acuerdo. Richard se levantó, paseándose de un lado a otro, agitado. Te comportas como si fuéramos delincuentes. Somos tu familia. Te queremos, pero me impides confiar en que piensas con claridad. Respondí. Lo que quieres decir es que no estoy accediendo a entregarlo todo, así que debo estar delirando. Se detuvo, se volvió hacia mí y dijo algo que resonaría en mi mente durante semanas. No queríamos llegar a esto, papá. Pero si sigues resistiéndote, puede que no tengamos otra opción. Esa noche llamé a Terry y le conté todo. No dudó. Es hora de avanzar, dijo. Se han pasado de la raya. Ahora tienes pruebas de manipulación, coerción, mala praxis financiera y fraude médico. Si estás dispuesto, Clarence, creo que es hora de que iniciemos un proceso legal no solo para bloquearlos, sino para proteger tu patrimonio de mayores daños. Acepté. No con alegría ni con venganza, sino con la cruda comprensión de que el amor no inmuniza contra la avaricia, y que, a veces, la justicia más difícil de perseguir es la que divide a una familia. El día de la audiencia llegó más frío de lo esperado, nubes grises arrastrándose por el cielo como tela pesada, y el viento cortaba con esa intensidad maliciosa que me hacía doler las rodillas. Me vestí con cuidado esa mañana, poniéndome el mismo traje gris oscuro que había usado para el funeral de Loretta, no porque tuviera un peso simbólico, sino porque era el último traje que aún me quedaba. Me peiné el pelo ralo hacia atrás, me ajusté la corbata con dedos temblorosos, y me guardé en el bolsillo del pecho una fotografía doblada. Loretta y yo en el porche, la casa a nuestras espaldas, su mano sobre mi hombro, la mía sobre la suya. Era el primer verano después de haber pagado la hipoteca, y parecíamos felices con esa sensación de solidez y perseverancia que solo surge cuando ambos saben que han construido algo juntos. Esa casa no era solo mía, era nuestra, y ahora, años después de enterrarla, entraba en un juzgado para impedir que mi hijo me enterrara. Terry me recibió en la escalinata del juzgado. Parecía más tenso que de costumbre, con la mirada fija en sus notas y el ceño fruncido. ¿Estás listo?, Zrenia preguntó. Sí, dije, y cansado de fingir que no lo estás. La audiencia no era un caso penal, pero lo que estaba en juego parecía igual de grave. Se trataba de control, de propiedad, de dignidad. Richard y Lindsay ya estaban sentados cuando entramos. Su abogado, un joven refinado con la empatía que se aprende en los litigios corporativos, le susurraba algo al oído a Lindsay mientras ella asentía y evitaba mi mirada. Richard estaba pálido. Su confianza se había convertido en algo agrio, nervioso, a la defensiva. Cuando entró el juez, nos pusimos de pie, y la formalidad se apoderó de la sala como un velo.
Esto no era una disputa familiar. Era un ajuste de cuentas. Su abogado empezó primero, describiendo lo que llamó una desafortunada falta de comunicación familiar, enfatizando la preocupación, el cuidado y un sincero deseo de asegurar el bienestar del señor Monroe. Citó incidentes, convenientemente vagos, de confusión, presuntos lapsus de memoria y cambios de comportamiento. Presentó la carta falsificada del doctor Stanton como documentación de apoyo. Esa fue su primera salva. Luego fue nuestro turno. Terry se puso de pie y su voz cambió. Ya no era cálida, sino quirúrgica. Presentó los resultados de mi evaluación cognitiva certificada, las declaraciones juradas detalladas de los médicos que me habían examinado, la cronología del contacto de Richard y Lindsay, las transacciones financieras, el acceso no autorizado a mi cuenta conjunta, las fotografías que Lindsay había tomado de mi botiquín y, finalmente, la grabación que yo había hecho de la llamada de Richard. Cada palabra se reprodujo en la sala, la voz de Richard resonando por los altavoces. Está cometiendo un error. El orgullo lo dejará en paz. Puede que no tengamos otra opción. La sala no se quedó sin aliento. No lo necesitaba. El peso de aquello se cernió sobre todos como un veredicto ya pronunciado. El juez se inclinó y me preguntó directamente: «Señor Monroe, ¿cree que su hijo y su nuera actúan en su mejor interés?» Miré a Richard entonces. Lo miré de verdad, no como un abogado ni como un demandante, sino como un padre. Vi al chico que una vez se raspó la rodilla en la entrada y corrió hacia mí llorando. Vi al adolescente que solía cerrar la puerta de su habitación con tanta fuerza que toda la casa temblaba. Y vi al hombre que ahora estaba sentado allí, ruborizado, avergonzado, todavía intentando disfrazar la codicia de amor. Respondí simplemente: «No, su señoría. Creo que actúan por su cuenta». La jueza asintió una vez y cerró la carpeta delante de ella. Este tribunal no ve evidencia de incapacidad o incompetencia. Al contrario, el señor Monroe demuestra no solo claridad cognitiva, sino también una notable diligencia en la protección de sus derechos. Se deniega la solicitud de tutela. Además, la presentación de los registros médicos falsificados se remitirá a la Junta de Licencias para una mayor investigación. Esta audiencia concluye. No hubo aplausos, ni un toque cinematográfico, solo el sonido de las sillas al arrastrarse mientras la gente se ponía de pie, y el silencio arrastrado de las consecuencias tomando forma. Richard se levantó lentamente. Lindsay ya se dirigía a la salida, con el rostro inexpresivo e indescifrable. No los seguí. No hablé. Me quedé junto a mi silla hasta que la sala se vació, y Terry me puso una mano en el hombro. «Se acabó», dijo en voz baja, pero se equivocaba. No había terminado. Apenas había cambiado. En los días posteriores a la audiencia, la casa se sentía diferente. No más ligera, no exactamente, sino más firme, como si sus cimientos hubieran absorbido la verdad de lo sucedido y se hubieran asentado en un nuevo tipo de silencio. No el amargo silencio de la sospecha, sino la sobria quietud de la recuperación. Caminé de habitación en habitación, no para buscar nada,
sino simplemente para estar presente de nuevo, para recuperar las paredes, los suelos, el mismo aire que durante meses había sentido, como si perteneciera a la idea que alguien más tenía de mí. Abrí las ventanas y dejé que el aire de octubre entrara, frío pero limpio, barriendo lo que quedaba del miedo que había arrastrado, el miedo a ser borrada por las mismas personas que había criado. El jardín estaba descuidado, la hierba un poco salvaje, pero pasé una tarde entera podándola, desherbándola, dándole forma de nuevo, no porque me importara lo que pensaran los vecinos, sino porque necesitaba volver a poner mis manos en la tierra que Loretta y yo una vez cultivamos juntas. La casa, después de todo, había sobrevivido a más que a los planes. Había sobrevivido al dolor, al tiempo, y ahora a la traición, y seguía en pie. Yo también. Richard no llamó. Lindsay tampoco. Ninguna disculpa, ninguna explicación, ni siquiera un último intento por salvar la farsa. Los imaginé guardando sus historias, refugiándose en el silencio, tal vez incluso convenciéndose de que lo había malinterpretado todo, de que solo tenían buenas intenciones, de que este resultado era, de alguna manera, injusto. Esa era su carga. La mía era más sencilla. Fui al banco y finalicé la separación de cuentas. Revoqué todas las autorizaciones compartidas, actualicé mi testamento y envié una carta notariada a su dirección indicando que no se reconocería ningún contacto futuro con respecto a mi patrimonio, no por crueldad, sino por cierre. El tipo de cierre que no es venganza, es alivio. Luego llamé al asesor municipal y comencé el proceso de colocar la casa en un fideicomiso en vida, nombrando como beneficiaria a una pequeña organización sin fines de lucro, en memoria de Loretta. Cuando muera, no se venderá para beneficio de nadie. Se convertirá en un refugio para viudos sin familia, un lugar para descansar, leer y sentarse en paz. Eso, pensé, es un legado mejor que cualquier herencia medida en metros cuadrados. Una semana después recibí una carta, sin remitente, pero reconocí la letra. Hazel, mi nieta. No la había visto en 3 años. No había hablado con ella desde que estaba en el instituto. La nota era breve, pero sorprendente por su claridad. Abuelo, me enteré de todo. No sé qué decir, salvo que lo siento. No estoy de acuerdo con lo que hicieron. Si alguna vez quieres hablar, me gustaría. Doblé la carta con cuidado y la puse junto a la fotografía de Loretta. No llamé a Hazel, todavía no. Quizá lo haga. Quizá no. Pero algo en esa carta me decía que no todo se había perdido, que quizá aún quedaban raíces, en lo profundo, esperando a que el tiempo y la verdad las devolvieran a la vida. Por ahora, me despierto temprano, preparo mi café como me enseñó Loretta, y me siento junto a la ventana, mientras el sol sale sobre la tranquila calle. Las caléndulas siguen floreciendo, desafiantes y brillantes. Los pájaros van y vienen del comedero, ajenos a las traiciones humanas sobre las que se posan. Estoy solo, sí, pero no roto. Y lo más importante, no me engañan. La peor parte de la traición no es la pérdida. Es el momento en que te das cuenta de que alguien pensaba tan poco de ti, que asumió que no te darías cuenta. Pero me di cuenta, y recordé, y aguanté. No por amargura, sino por principios,
porque algunas casas son más que una propiedad. Y algunos hombres, incluso los viejos, son más que firmas en papel. Protegí lo que importaba, y al hacerlo, reencontré una parte de mí mismo, la parte que sabía que la dignidad no es algo que se hereda, es algo que se protege, incluso si eso significa estar solo. Especialmente entonces, hay algo extraño en el silencio que llega tras una batalla que nunca quisiste librar. No llega de golpe, se cuela, vacilante al principio, como si incluso el silencio necesitara permiso para volver a una casa llena de tanta tensión, tantas acusaciones no dichas, tanto cálculo frío disfrazado de palabras cálidas. Durante semanas después de la audiencia, me descubrí escuchando pasos que no estaban allí, voces al otro lado de la puerta, el susurro de la traición que recorría mi casa de nuevo, como una corriente de aire que ningún burlete puede detener. Pero nada de eso llegó. El silencio perduró, y con el tiempo empecé a oír otras cosas. Mi propia respiración por las mañanas, el silbido de la tetera, el susurro de las hojas viejas en los escalones del porche, el tic-tac constante del reloj de pared que Loretta eligió hace 30 años. Y en esos sonidos empecé a recordar lo que se sentía al vivir. No solo sobrevivir o resistir, sino existir con algún tipo de paz de nuevo. No me di cuenta de cuánto espacio habían ocupado Richard y Lindsay en mi mente, hasta que su ausencia se extendió como un campo despejado. Durante meses, cada día había cargado con el peso de preparar su siguiente movimiento, anticipándolo, documentándolo, recordándolo, defendiéndolo. Y ahora, sin ese peso, me quedaba algo desconocido. No una victoria, no del todo, sino más bien una secuela. Volví a dar largos paseos, más despacio que antes, ahora con bastón, pero cada paso más firme que el anterior. Los vecinos me saludaban con más frecuencia. Paul, el viudo de enfrente, que solía quejarse de todo, vino una tarde con un pastel que su hija había horneado y se sentó conmigo en el porche en un silencio inesperado. No hablamos de familia. No hablamos de la corte. Simplemente observamos a los pájaros picotear en el comedero y dejamos que la luz se moviera en el césped. Y de alguna manera, ese pequeño acto de compañía llenó un espacio que había sentido vacío durante demasiado tiempo. Pero sanar no es lo mismo que olvidar. Algunas mañanas todavía me despertaba con la idea de que hoy podría ser el día en que Richard llamara, no para disculparse. Creo que ya no lo espero, sino solo para volver a probar la línea, para ver si la puerta aún está entreabierta. No lo está. Ahora lo sé. Cuando alguien construye una narrativa en torno a tu fallecimiento, cuando toma medidas silenciosas para borrar tu autonomía, tu identidad, la propiedad misma de tu propia vida, no hay vuelta atrás. Solo existe lo que viene después. Y en ese después, aprendí que el perdón no siempre es reconciliación. A veces es simplemente negarse a dejar que la amargura pudra los cimientos de quien eres. Elegí no estar amargada, pero también elegí no ser engañada 2 veces. Esa es una línea que he tenido que dibujar con tinta permanente. Empecé a escribir de nuevo, algo que no había hecho en décadas. No libros, nada grandioso por el estilo, sino cartas a Loretta, como si ella todavía estuviera allí para leerlas. Le conté todo,
Desde la primera conversación en la que Richard intentó deslizarme esos papeles por las narices, hasta el juicio, hasta la foto que guardaba de nosotros en el porche aquel día. El día en que nos reímos de lo mucho que tardamos en pagar la maldita hipoteca. Le conté cómo me sentí en ese último instante cuando habló el juez, cuando Richard palideció, cuando Lindsay apartó la mirada, como una niña sorprendida en una mentira. Le dije que ojalá hubiera estado allí para verlo, no por el espectáculo, sino por la justicia silenciosa, la justicia de ser vista, creída y protegida, no por un sistema ni un título, sino por la verdad y la preparación. Escribí esas cartas tarde en la noche, a la luz amarillenta de la lámpara de la cocina, y las doblé cuidadosamente, guardándolas en una caja junto a los álbumes de fotos. Quizás nadie las lea nunca. Quizás ese no sea el punto. Un día, una semana antes de Acción de Gracias, recibí otra llamada de Hazel, mi nieta. Casi no contesté. Pero algo en mí, quizá la misma parte que solía leerle cuentos a Richard antes de dormir incluso, después de que él dijera que no los necesitaba, levantó el auricular. Su voz era vacilante, no la alegría confiada que recordaba de su infancia, sino algo más suave, más insegura. Dijo que había estado pensando en lo sucedido. No defendió a sus padres, no intentó justificarlo. Simplemente dijo: «Te extraño, abuelo, y si te parece bien, me gustaría visitarte, solo yo». No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotras, no como un castigo, sino como un espacio para que la verdad respirara. Entonces dije: «Sí, pero solo si vienes como tú misma, no como su hija, solo como Hazel». Hizo una pausa y luego dijo: «Es la única forma en que quiero ir». Y de alguna manera, esa pequeña promesa, tan simple como era, significó más que cualquier cosa que había escuchado de mi familia en años. Cuando llegó el sábado siguiente, no trajo nada más que una bolsita y una caja de fotos viejas que había sacado de su armario. Nos sentamos juntas en el estudio, hojeando fotos, riéndonos de los cortes de pelo mal hechos y las sonrisas torcidas. Me preguntó por Loretta, cómo nos conocimos, qué tipo de música le gustaba, y le conté historias que no le había contado en años, historias que llenaron la casa de nuevo, no de ruido, presión ni intrigas, sino de presencia. Cuando me despidió con un abrazo esa noche, fue sin actuación. Solo brazos alrededor de los hombros, latido a latido. Y pensé: así es la supervivencia. No solo resistir el daño, sino vivir lo suficiente para recuperar algo bueno. Siempre habrá cicatrices. Lo sé. Las veo en el cajón al que tuve que ponerle candado. Las oigo en el tono que uso ahora cuando alguien me pregunta sobre documentos legales o propiedades. Las siento al confirmar en quién confío, pero también hay fuerza en esas cicatrices. Me recuerdan que no me doblegué, que incluso cuando mis seres queridos conspiraron para alejarme de la vida que construí, me puse de pie y dije: no, todavía no, así no. Eso, para mí, vale más que la casa, más que el dinero, más que incluso la pequeña paz que he forjado en estos años crepusculares. Es saber que no fui borrado, que conservé mi nombre, mi historia, mi hogar.
Las caléndulas de la entrada han empezado a marchitarse. La escarcha se las llevará pronto, como siempre. Pero plantaré nuevas en primavera, como hacía Loretta. Rastrillaré las hojas. Arreglaré la puerta mosquitera. Haré sopa en la olla que ella siempre usaba. Y guardaré la foto en la repisa de la chimenea, donde debe estar. Esta casa no pasará a manos de alguien que intentó robarla. Vivirá su propia vida después de mí, igual que yo seguí viviendo la mía después de ella. Y si algún día Hazel vuelve y me pide sentarse en el jardín, me aseguraré de que haya un lugar para ella, no porque sea de la familia, sino porque se presentó con honestidad. Y a veces, la honestidad basta para empezar de nuevo, incluso en una casa que ya ha visto demasiado.